Esto y Les Fartures, con David Castañón. Puñales se clavaban bajo su garganta y no dijo nada. Con miedo, con rabia y con sangre a la espalda y no dijo nada. Yo tenía fe. Puñales que se clavan bajo mi garganta y no sale nada. Ni sangre, ni rabia, ni polvo de escarcha, no sale. Bueno, no en todos los días se cumplen 40 años. A ver, quiero deciros, yo de celos ya va un poco para atrás, va unos añinos, no muchos, porque ya sabéis que me conservo muy bien, pero es verdad que un restaurante, una casa de comidas que cumpla 40 años, pues en los tiempos que corren no es tan fácil. Por eso yo pienso que es motivo de celebración y de estar muy contentos por ellos y por todo lo que hacen. Y además es el mítico sitio que no vive de rentes, sino que está continuamente anovando y siendo un referente para mí de la gastronomía asturiana. Estoy con Cristian, estoy con Aroa, que eso es igual, ya va sonando un poco del restaurante que estamos hablando, de Casa Pedro, pero vais a permitirme que, oye, ya que vino Yolanda Venus, en sin ella los dos no estarían aquí y el restaurante seguro que igual no aguantaba tanto abierto. ¿Qué tal estáis los tres? Pues muy bien. Muy bien. Oye, para los 40 años encantados de estar aquí contigo. Os conservéis muy bien, ¿eh? Sí, algo, ya lo dejamos atrás también, ¿eh? Los 40 años. Hace algunos años ya que lo dejamos atrás. Bueno, escucha, esto es un motivo de orgullo de la de Dios, ¿no? Bueno, sí, claro que es un motivo de orgullo, pero bueno, el motivo de orgullo al final tampoco es de mi hermana ni mío, es de ella y de mi padre, que bueno, mi padre esto de las radios y tal, no es lo suyo. No hubo manera, ¿eh? No, sí, al final acaba riñéndome por aquí, seguro, por el micro, entonces. Pero el orgullo es de ellos. Nosotros lo que intentamos es seguir con lo que ellos dejaron. Bueno, pues seguir la trayectoria que llevamos en Casa Pedro desde hace unos años para acá, desde que entró mi hermano, desde que entré yo, y seguir haciendo lo que nos gusta. A ver, Yolanda, cuéntame, ¿cómo empezó toda esta locura? Pues no sé, mira, empezó en un principio como un bar de pueblo. Sí. Porque cuando abrimos, era un bar de pueblo para mí. ¿En Sonsoles no había más chigres o había más? Había uno ya de allí de unos señores mayores. Sí. Pero bueno, pensamos poner un bar, pero un bar simplemente. Claro. ¿Y la casa, ya era la vivienda vuestra o ya lo agarrasteis o no? ¿O agarrasteis solo el baixo o cómo fue? No, bueno, aquello lo habíamos comprado y primero en un principio solamente teníamos el bajo donde hicimos el bar. En un principio solamente teníamos bar, no teníamos, cuando abrimos no teníamos ni comedor ni nada de nada. El anexo de atrás, claro, no estaba. No, y era nada más el chigre con la barra. Exactamente, aquello era una cuadra. Era una cuadra. Ostras, pues no lo parece. Es que la casa que está pegada es de mis abuelos, de sus padres. Entonces, bueno, pues cogieron aquello. Enfrente tenemos el típico bar tienda de toda la vida que desapareció, que eso es una putada de la Virgen. Bueno, pues si te fijas, la próxima vez que vayas te lo voy a enseñar porque es un sitio, es espectacular, ¿eh? Tienes lo que es el bar con la tienda, después la entrada de la casa y a la derecha era el salón de fiestas y detrás una bolera. Pero eso ya lo que tenéis enfrente, o sea, está el aparcamiento ahora, ¿no? Sí, ahí, esa casa que hay ahí, que mira tú qué negocio más guapo, y tal. Pero bueno, ellos los hijos siguen por la construcción y tal, no la hostelería es sacrificada. Eso para cuando tengas perras, Cristian, y lo compres, Sí, pero para jugar a los bolos, déjame de trabajar. Bueno, entonces vosotros abristeis aquello, trabajando los dos allí, y tú pusiste a cocinar, pero con la experiencia que tenías de cocinar en casa. De cocinar en casa, claro. Es que tampoco sabía ni cocinar, bueno, lo típico que haces en casa y nada más, en un principio, porque no dabas ni comidas, ni dabas solamente... al principio ya era chigre, nada más. Chigre, nada más. Vale.
Y bueno, ya empezamos a abrir, porque cuando lo estábamos haciendo, pues alguien ¿por qué no ponéis una parrilla y tal? Entonces se hizo una parrilla chiquitina, y eso era lo que teníamos, no teníamos más. Chiquitina, bueno, tampoco era tan chiquitina. No era tan pequeñina. Bueno. No era tan pequeña, no, pues eso, mi padre bueno, los de Parres sois un poco de la cuenca minera, a la hora de agrandar las cosas, sí, ¿no? Efectivamente. No, y mi padre toda la vida pues se dedicó también a la hostelería. Daban, sí. Hay una cuadrilla ahí de extras que daban, pues de aquella era el Hotel Pelayo, ¿sabes? Sí. Que daban bodes de guante blanco y tal, y entonces mi padre pues lo que tuvo unos cojones muy grandes fue de abrir en San Juan de Parres. Claro. Porque de aquella Cangas hace 40 años Cangas el turismo eran 4. Claro. ¿Sabes? Me decía un día José Antonio Campoviejo, que todavía estuvo aquí contigo el otro día que lo vi, que el boom del turismo que había sido cuando Marino Lejarreta ganó la Vuelta Ciclista en Ecuador, y es verdad. Sí. Claro. A partir de ahí estuvo el Papa, no sé qué. Entonces fue un poco el boom del turismo en la zona de Cangas. De aquella cuando nosotros cuando abrieron mis padres había que... No, de aquella no había turismo, o sea, el turismo ¿Pero que cuántos restaurantes habría? ¿En Cangas? Sí. Pues estaba el Eladia, el Ventura... Que ya no queda. El Llagar de Juan, sí, por ejemplo, sí, que era lo sigue. típico de siempre, La Viuda... restaurantes así, pero pues, no el boom que hay ahora de que nada, que eran 4. Eran 4. Sí. Y aunque hubiera 4 y ya fuera un sitio turístico, tú, para ir a San Juan, tenías que desviarte. Eso es otra. O sea, que es verdad que estáis a 5 minutos, sí. pero ya tenías que desviarte. Había que ir un poco a costa fecha para ir para allá. Sí, claro. alguna tara tenía que tener para coger y abrir el San Juan. Que a mí ahora te digo una cosa, bueno, porque tenemos gente y bueno, la cosa funciona y demás, pero por ejemplo, tener o sea, yo no sé si estoy preparado para tener un restaurante en una zona, en una calle como la San Pelayo de Cangas, que aquello es, yo muchas veces voy porque son todos amigos míos y estoy ahí con ellos. Y digo, madre mía, sí. qué guerra, ¿sabes? Que claro, nosotros no nos enteremos. Puede ser uno de los mayores infiernos que hay en el mundo en verano, ¿eh? ¿Sabes? Yo igual un día como un domingo por la noche, si no tengo gente, igual cojo la moto y bajo Cangas a dar una vuelta y dices tú, bueno, no tengo gente porque no hay mucho por ahí, ¿sabes lo que te digo? Claro. Pero claro, la tranquilidad que te da estar en un pueblo... A nosotros ahora tranquilidad, yo me imagino que en su día, pues mi padre y mi madre pues lo pasarían mal para llevar a la gente hasta allí. Al final tienes que llevar a la gente ahí, ¿sabes? Claro, porque San Juan tampoco, no es un pueblo muy grande, ¿no? Ahora puedes hablar de cuándo en cuando, ¿eh? La preguntaste que si estaba mi hermana. No, hombre, el pueblo grande, lo que pasa que bueno, estamos a 1,5 kilómetros de Cangas, del Puente Romano. La gente también... Y ahora el pueblo creció mucho a nivel de turismo rural, que tenemos una pila de apartamentos alrededor por el pueblo, entonces esa gente, a ver, que ahora ya tenemos un nombre y a la gente te busca y va directamente. Eso. Pero los turistas ya cada vez más buscan a lo mejor sitios como el vuestro. Pueblos apartados, que no estén en todo el meollo Bueno, lo que buscamos todos. Sí, claro. Al final lo que buscamos después, todos cuando salimos. Después en agosto no hay tranquilidad en ningún sitio, claro. ni en la San Pelayo, ni en Parres, ni en Sobrefoz, ni en ningún sitio. Ya, pero en aquella época tampoco había redes sociales, ni había nada de esto que era... ¿Y cómo vos apañabais? ¿Era por no? Porque al principio, sin cocinar a tu fabada, que quiero decirte que yo de los mayores que probé en mi vida, sin cocinar a tu fabada, por ir por un chigre allí, porque, bueno, tampoco después, poco a poco había tanto reclamo, ¿no? No había tanto reclamo. Pero bueno, poco a poco ya fuimos haciendo algún plato, alguna... A ver, todavía hay ahora, el día de hoy, 40 años después, que todavía el otro día una gente de fuera, que una mesa comieron en la mesa uno, que venían preguntándome por los cebollos rellenos que hacía mi madre. Claro. Y el repollo relleno. Y escúchame, ¿y cuántos hay que vienen? ¿Y cuántos hay que vienen a comer el cachopo? Que es el cachopo más simple, lo que pasa es que llevamos 40 años. Antes no se veía un cachopo por la zona. Y nosotros echábamos una salsa de tomate que ahora tuvimos que quitar y poner al lado, y con un espárrago y un pimiento y tal. Bueno, pues todavía hay gente que te viene pidiendo eso. No, yo quiero el cachopo, pero como el de antes. Como un salsa. Yo quiero un cachopo, pero con salsa.
Sí. Porque tú ya lo ofrecías de aquella. De aquella, cuando empecé. Digo, para los que dicen que yo no invento y esas cosas, ¿no? Cuando no había cachopos. Cuando no había cachopos. A ver, a mi padre echó una mano un paisano que murió ya, que era cocinero, que se llamaba Afonso. Sí. Y él fue el que os enseñó pues eso, el tema del cachopo, de aquella era también el filete al queso. Igual. Sí. Yo hace poco que encontré una carta del restaurante y me hizo mucha ilusión porque uno de los platos que había de pescado era la trucha. Claro. La trucha de allí. Claro. Sí. ¿Dónde la comes ahora? Efectivamente. Sí. Bueno, claro. ahora tienes esta gente de Llanes que están haciendo la trucha albedón y tal, pero no, esa truchina, Claro. bueno, iba a decir pequeña, pero no, tiene que ser de tamaño, ¿no? Claro. Pero frita, que es casi del uno día. de los mayores manjares que podías comer. Claro. Yo acuérdome de llegar a casa ahí que llegaban con los pintines, y con Sí. anguiles. Claro. Con anguiles, tío, que era de aquella iban al Cares a anguiles pescar por la anguilas, noche. sí, al río por la y tal. noche. Y aquello, a ver, era muy guapo de ver a mi abuela, por ejemplo, a la madre de mi padre, que haciendo borones. Claro. Sabes que ya mi madre sigue haciendo borones en la típica lata de membrillo. Que ya no quedan, son cosas que ya no quedan, ¿sabes lo que te digo? Mi abuela, por ejemplo, venía a hacer borones a la feria muestras. Claro. Y mi abuelo macones, Claro. ¿sabes? Entonces, claro, ahí empezamos con eso, un poco la parrilla de Casa Pedro, tal. De aquella no había ninguna parrilla por... No había Yo creo que parrilla. estaba muchísimo. La Roca igual, ¿no? No sé, en Sebares, sí. Sí, claro, puede ser. evidentemente, Bueno, claro. pero- Bueno, pero ya queda un cachín. Claro, queda un cacho. Claro, queda un cacho. Sí, Claro. queda un cacho. Pero Y por muchísima una parrilla se carretera vendía. que cuidado esa carretera, Hombre. Esa carretera, cuidado, que a ver, día de hoy sigue cuidado esa tenemos carretera. gente que... Y nosotros tampoco estamos en nada... Jolín. o sea, en un sitio muy inaccesible, porque si vas a Nacho Manzano o vas a... ¿Cómo se llama? Al restaurante dulce, al Molín de Mingo... Sí. Dios, alguien que venga Sí, al Molín sí, de... sí. Pues, bueno, Flipa. pues a nosotros... Y hubo gente que nos anuló meses porque no puede subir, que es que la carretera que es muy estrecha, que Calla, son todo curvas... Pero si una muy buena carretera. Sí, O sea, no está- tengo que parece una autopista, pero pasen dos coches grandes tranquilísimamente. Lo que pasa es que hay que saber apartarse. Hay que saber Claro, estar ahí, claro. ¿entiendes? Bueno, hay gente del centro de la península Sí, que... es. Cuidado, Aquí hicieron muy bien Lo de en quitarles matrícula. Eso ya. Lo de los tiempos compuestos parece como que... Y entonces tú a tus fíos animástelos en algún momento que estuvieran, porque bueno, dedicasteis vos a la hostelería. ¿Animástelos? Sí, no, la verdad que no. Aroa, por ejemplo, siempre gustó, desde pequeña andaba siempre por el bar. Sí. Este era más... Bueno, hombre, Yo no me quedo otra. un poco más tarambaina, ¿no? Y después sí decidió estudiar... No, yo nunca hice otra cosa que no sí. fuera hostelería. En Mi un, hermana principio, sí. en un principio decía que igual era fotógrafo, que igual estudiaba. Yo tenía que haber sido fotógrafo. O camionero, quería ser camionero. Fotógrafo camionero, Y acabó de cocinero. Y después, tú bueno, qué estudiaste? No, yo estuve en el ejército. Yo empecé. Yo llevo trabajando en Casa Pedro desde toda la vida. Sí, toda la vida, O sea, desde pequeña. Yo me acuerdo cuando era una cría que iba a la escuela, que lo piensas ahora, y yo me tenía que subir para hacer los cafés, me tuve que subir en una banqueta, Ya. porque no llegaba. Ya. Y- Sí, que esas cosas ahora parecen... no, inmediatamente no detrás de una fue- barra. esas pero no cosas fue ahora tan para atrás, ver- No, sí. pero bueno, ahora ves Sí, eso. sí, pero pero tú con los tus guapes, verles y la gente llama la chapamos en atención. los canales. Claro, sí. Sí, sí. Y antes veníamos del colegio a las 2:30 del instituto ya. Y yo me acuerdo que era llegar a casa y esta estaba estudiando en Gijón. Y mi padre sirviendo. Y deja la mochila. Y a servir Claro, meses, claro. ¿sabes? Y sirves meses y a los 4 comes y después ya vas a hacer las actividades y no sé qué. Y era así. Pero a mí lo que me fascina de todo esto es que vos engancha. ¿Por qué? Porque tú, si no... huyes despavorido de ahí. Sí. Dices tú, ostras, fines de semana, trabajar como... Sí. Estar aquí Hombre, es que metido nunca con vimos fiestas. otra cosa Claro. nosotros. Ya, O hombre, sea, ya, pero dices, voy a ser camionero. Que igual libro un sábado. Que Sí, no, sí, sí. y me gusta conducir. Claro, claro. Pero bueno, es que a mí la verdad que Pero me esto echarlo gusta. de menos, Claro, ¿eh? claro. A mí me gusta. Y hay un poco de adicción ahí también, ¿eh? Yo completamente. Hombre, esos O sea, servicios es de que- caña y Sí, de sí, tal, sí, sí. en ese momento que echa chispe, Sí, sí. pero cuando terminas dices, tú, hostia, qué bien. Efectivamente. Qué bien, cuando te salen las cosas bien. Eso es lo que engancha a la hostelería. Bueno, pues después será pues que sepas, oye, que la gente te dice que come bien, que veas que el negocio funciona y demás, pero el que no tenga eso para un servicio, ¿sabes?
igual un restaurante como el nuestro no vale, igual yo que sé, vale para un colegio, que no hay nada malo, ojo, no. Pero claro, lo nuestro es que ya es adrenalina pura, sí. Y luego, Yolanda, me interesa mucho saber, vosotros eres un chico clásico, vendiendo cosas clásicas, y de repente llegó aquí el cocinero de la familia y empezó con hacer uramakis y sushi y woks, y tú dices, ¿qué mi manto? Y a desarmar la cocina, ¿sabes? Claro. Sí, y ahora uno de los mayores sitios son de comer carne de Asturias, claro. Sí, no, la verdad que cuando él llegó, bueno, todo cambió bastante. Revolucionó el pitero, ¿no? Para mejor, yo creo que para mejor. Pero bueno, oye, bien. Yo lo llevé bien. Dos empezar, ¿no? O sea, uno fueron el de ellos y después otro fue el mío, que claro, llegas y al principio no haces nada, bueno, metes un platín, tal, no sé qué, pero claro, yo venía de vivir en Madrid, plena crisis. Tío, mi primer trabajo en Madrid, yo vivía en La Latina, en la Plaza de la Cebada, y iba a trabajar a Villacastín. O sea, eran 2 horas en el coche de caravana para subir, para bajar. Claro, yo vine aquí como, o sea, dije yo quiero ir a mi casa. Claro. O sea, esto no está hecho para mí. Mira que estuve 16 años fuera, viví en Bruselas, viví en Tenerife, viví tal. Pero dices tú, no, yo quiero irme para mi casa. Yo, porque esto no lo soporto, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros dábamos muchas comidas, mucho menú del día, muy barato. Te digo que estábamos dando de aquella, antes de la pandemia, 170 comidas viernes, sábado y domingo tranquilamente. ¿Sabes? Sí. De menú, ¿eh? De menú. Con menú y carta. Bueno, y la carta empezó después. Pero lo que más se vendía era menú. Yo el primer año lloraba todas las noches diciendo a mi madre, pero ¿por qué nadie sube a cenar? Ya. ¿Por qué no viene nadie aquí a cenar? Iba a ver a colegas míos, cogí la moto y voy a ver a Oli, y iba a ver a Oli y el restaurante lleno, y yo, ¿por qué no tengo a nadie? Y yo, a ver, claro, también muchas veces te equivocas, ¿sabes? Yo venía de un restaurante de San Sebastián, quería hacer algo muy de restaurante, ¿no? Y los tiempos van cambiando. Por ejemplo, igual para eso tenemos el corral, o yo qué sé, y me estoy dando, o sea, te vas dando cuenta que lo que quieres, bueno, pues lo que tú te gusta hacer, pero cosas para compartir, para gente joven, que son los que salen, que tal, que después tengas algún plato, pues bien, y empezó así un poquitín, cambié la carta, porque cambié la carta 1000 veces, a ver si venía alguien o no, y empezamos así, y al final, pues, oye, a día de hoy no me quejo. Claro, si no se puede conseguir mesa. No, pero digo, sí, para el mediodía, pero por las noches. Ya, pero estáis así vosotros, y yo creo que desde la pandemia las noches está así todo el mundo, ¿eh? Sí, está flojo, sí. Las noches, lo de salir a cenar, yo no sé, yo mira que soy animal nocturno, pero un bajón enorme. Sí. Fue un bajón y... Ahora la gente, el tardeo famoso, sale y toma cacharros a las 5 de la tarde, que yo no lo entiendo, pero bueno... Sí. Tiene que haber siente pato. Sí, al final es más horas de fiesta, ¿sabes? Porque no vas a ir para casa antes. Claro. Al final, si eres animal nocturno. A mí, préstame, sales a las 9, tomes unos culetes, tal, y a las 10 y pico siénteste, y luego ya decides si marchar o seguir. Eso ya cada uno. Pero a mí, préstame. Sí, pero eso la noche, cada vez está. A ver, ahora en Semana Santa, evidentemente en verano. Sí. Pero por semana. Pero vosotros y en el centro de las ciudades, yo veo todo el mundo decir lo mismo. Sí, yo veo que cuando bajo para Cangas y eso, que está prácticamente. Sí, a ver. Por semana, las noches a las. Nosotros por las noches, a ver, yo te estoy diciendo, tenemos gente, yo un miércoles o un jueves a las 10:15, si no tengo ninguna mesa, si no hay nadie. Cierro. No voy a estar ahí haciendo el idiota, ¿sabes? Claro, no de Cangas, igual por Cangas te pasa alguien, ahí tienes que subir. Oye, pues mira, si a las 10:30, ¿sabes? No voy a estar ahí esperando a las 10:30, pues oye, 10:15, tal, chapamos y... Termina mucho antes la cena, claro. ¿No? Antes igual se alargaba un poquitín más. Igual eso sí cambió desde la pandemia, no lo sé, pero yo noto que la gente ahora ya no se te quedan a tomar Cuba libres como antes, ¿sabes? Hay menos perros igual. Igual también. Sí, puede ser. Nos concentramos todo, gastamos, salimos un poco menos y gastamos un poco menos. Hay un poco de todo también. Sí. Cada vez hay menos sitios que abran para dar cenes, que también pasa. Es que a día de hoy, si te pones a pensarlo,
un restaurante que, claro, es que para dar cenas casi necesitas 2 turnos ya, doble personal. Claro. Es que a día de hoy, según están las cosas... Y les hores que echaron vuestros padres allí, que vivían allí... Sí. Pues antes afortunadamente el mundo cambió y vosotros mucho. Ya tenéis otra vida, claro. Sí, pero eso cuesta que lo entiendan, ¿eh? Eso cambió muchísimo. Ella todavía, pero mi padre... Sí. ¡Buah! Mi padre echaba la siesta en el bar. Sí. Ahí esperando a que viniera... Nosotros en aquella época... Igual eran las 2 o las 3 de la mañana y estabas allí todos los días, ¿eh? Claro. Con gente que venía, a lo mejor gente de por allí, de aquellos pueblos, que venía, que tomaban un cacharro, que charlabas allí con ellos toda la noche. A lo mejor no tomaban un café, pero estabas allí toda la noche dando la lengua con ellos. Y al día siguiente a las 9. Sí, a las 10, a eso, volvías otra vez a empezar. Y los fines de semana, cuando había cazadores... Buah, claro. Eran igual las 4 de la mañana y estabas allí. Tú date cuenta que en casa de mis padres, yo, mientras que viví en casa de mis padres, no conocí ni cocina ni salón. Claro. O sea, yo nunca comí en la cocina de casa. Todo en el restaurante, era todo en el bar. Sí, y claro, la casa de al lado pegada era mis abuelos, de mi abuela, y si no, y para casa de mi abuela. ¿Sabes? No, yo a casa de mis padres solo iba a dormir. Claro. Vais la tele en la habitación, no teníamos, porque no se utilizaba. Claro. ¿Sabes? Estábamos todo el día pues en el restaurante, veías la tele al restaurante, bajabas abajo a ver la tele y tal. ¿Sabes? Cosas que ahora yo, por ejemplo, a mi hijo no lo permito. Claro. ¿Cómo cambió las cosas? De aquella estabas por ahí como Pedro por tu casa. Claro. Mira tú que Claro. es una historia nueva que hicimos ahora que se llama como Pedro por tu casa. Y estábamos ahí, pero ahora todo esto cambió también, claro, yo ya no quiero guajes por ahí, o sea, digo los míos, ojo, y ya pues están todo el día detrás tuya, papá, pues oye, la verdad que igual no queda muy bien, ¿no? Cambió, hombre, sí, el mundo mucho, eso cambió muchísimo. Hay cosas que yo que sé, que para mejor en este caso, y en otros igual también para peor, no pasa nada, pero ya es distinto, sí, eso está claro. Distinto. Y todo esto, el próximo día 15, vais a celebrarlo a lo grande, ¿no? Contadme un poco. Bueno, vamos a celebrarlo a lo grande y en pequeño también porque vamos a hacer algo había que hacer, ¿no? Claro. Como dijiste tú, algo habrá que hacer para celebrar los 40 años. Bueno, pues pensamos y al final, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer una carrera porque no es lo nuestro, entonces vamos a cocinar. Invitamos a la gente que aquí en Asturias pues nos ayudó, son un referente para nosotros, son clientes, son amigos y queremos pasar ese día con ellos también y con los clientes que quieran venir, y van a ser José Antonio Campoviejo, Ricardo Sotres, Pello de Castro Gaitero, Pedro Noriega. Va a estar Germán del 40 grados que nos hará un cóctel de bienvenida y otro trago para terminar. Y va a venir un pastelero amigo mío de Tenerife con el que trabajé ahí mucho tiempo también, y bueno, llenar la casa de amigos. Ese va a ser el primer evento, vamos a hacer 3. Vale. No todos van a ser iguales, pero el primero va a ser ese. A mí me hace ilusión que esta gente cocinen en casa, que iremos de comer a mi madre y a mi padre. Claro. Yo creo que mi padre nunca probó ningún plato de los que hago yo, ¿sabes? Él es de faves, faves, picadillo, enverzado, cachopo. Moderneces, no, el guaje fai moderneces. No, él eso no. No sé si probaría la hamburguesa. Yo creo que no. Ni la hamburguesa. Yo creo que no probó ni la hamburguesa, ¿sabes? Es que esta casa es nuestra. Pero mira, hay una cosa que me presta mucho, que hicisteis muy bien entre vosotros, que sois cocineros, bueno, estrellas Michelin y José y Ricardo, algunos de los cocineros más afamados que tenemos en Asturias. Tú también estás ahí siempre bien posicionado, ¿eh? Pero quiero decir que hicisteis una piña entre vosotros muy guapa. En vez de haber esa competencia y ya al contrario, y yo toda la vida que lleves la desunión de los cocineros asturianos, dices tú, coño, pues macho, y es verdad que es fascinante. A mí me llama la atención cada cocinero que conozco, y sobre todo esta gente me llama la atención muchísimo. Por ejemplo, Pello me llama la atención la hostia porque no tiene una estrella Michelin, no tiene tal, muy poca gente lo conoce, pero es un tío que cocina que flipas.
Estoy programando un vino todavía porque en un porque, porque es un vago, después es un vago, no ¿sabes? Vamos a retirarlo desde aquí. Eso ya, pero tú como yo lo conoces y es un tío que cocina de cojones. Muy bien. ¿Sabes? Y pues imagínate llamar a José y a Ricardo, que nada más los llamamos, nos dijeron que sí, y bueno, pues tenerlos en casa cocinando para celebrar los 40 años de Casa Pedro, que vengas tú, que venga el que quiera participar con nosotros, claro. No, igual no es algo para todos los públicos, será un menú de 80 euros, cada cocinero va a hacer 2 platos, después llevaremos maridaje, es como va a pasar de 8 de la tarde, 8 y media, a 11 de la noche, 12, después ya cerramos la puerta de los que quedemos, pero sí, algo así para disfrutarlo, ¿sabes? A ver, yo creo que va a estar bien, todavía hay que venderlo todo, pero bueno, eso sí, los plazos son muy limitados. Son limitados, pero bueno, que llamen y 30, que vayan reservando, eso ya, porque va a ser para pocas personas. Un miércoles para cenar. Vale, miércoles día 15, ¿no? Eso es, día 15 para cenar. Bueno, pues queda aquí dicho y si no lleguen para esta porque se llena, que vayan mirando en vuestras redes sociales porque para ir apuntándose para los siguientes. Eso es. Vale, bueno, acabas también de quedar la mejor hamburguesa de Asturias. Sí. Cuidado, y es un hamburguesero ahora. Fua, tío, eso fue cabezonería. Sí. Sí, a ver. Pero bueno, muy guay. Sí, muy bien. Estos hamburguesas son brutales. Bien. Hacemos una Además son brutales porque también fechas, no son como estos modernos que vas por ahí a las franquicias que es. Hacemos una hamburguesa. Eso. Y desde un sitio como San Juan de Parres. Claro. Ganar el concurso de hamburguesa de Asturias. Joder. Que seguramente el Vertis, por decirte, vendió lo que vendimos nosotros en un sábado. Claro. Sí, un fin de semana. ¿Sabes? Sí. Claro, es difícil. Pero me encabezoné con el concurso y dije yo, pues vamos a intentarlo. Oye, pues el día que cumplimos los 40 años nos llaman que habíamos ganado. Nos hizo muchísima ilusión, la verdad, fue una maravilla. Claro. Y no contábamos con eso nunca. Y ahora estamos haciendo un food truck. Bueno, ¿en serio? Escucha. Que no los pares llorando. Hacemos un food truck para 2 festivales que encima son en la peor época del año, que es el Aquasilla y el Riverland. Vale. Y nos vamos para allá a vender hamburguesas. 15 días a vender hamburguesas. Con el lío que tenemos en Era lo que te iba a decir, que todavía no sabéis cómo lo vais a hacer. Ya fuimos el año pasado. Dormir, ¿no? Ya fuimos el año pasado. Sí, pero el año pasado por el furtivo, que fue el que nos echó una mano. Si no, pero el furtivo igual estaba más en el festival que dentro. No, dejamos un parres, así dejé un parres. Está matado. Tú con mi madre, papá. Estaban encadenados en la cocina. No, la verdad algo que bajó también al festival, Sí, está bien porque tenemos un festival al lado de casa que mete 40.000 personas al día, que son 2 festivales, y nos dieron la oportunidad porque solo meten 5 food trucks. Y nos dieron la oportunidad y dijimos, hostia, pues vamos a probar y después decidimos si sí o si no. Yo no puedo decir que no así sin más. Hay que probar. Y la verdad que probamos, fue jodido, duro. Sí. Pero mereció la pena. Entonces, bueno, este año vamos a dar y luego allí va tu chavalería y también una oportunidad para daros a conocer a una montonera gente de mi madre. Sí, el Aquasilla es la hostia porque el Aquasilla la media de edad es de 40 a 40 y pico, entonces son gente que se... ¿Ah, sí? Sí. Yo pensaba que había mucha más guajería. No, eso es en el Riverland. En el Aquasilla es una maravilla de festival o sea, no hay una yo creo bronca. Que entré una vez y no me acuerdo de mucho. Pues no hay una bronca, no ves un jaleo, no ves nada, ¿sabes? Y aparte esta gente nos trata muy bien y merece la pena. Pues entonces si es target de edad, mucho mejor para vosotros. Sí, claro. Por eso te digo que se vende muy bien, ¿sabes? Y después, a la vez en la Aquasilla te coge todos los alojamientos que hay por la zona, que se repercuten en todos los restaurantes, los DJs también comen por el pueblo, ¿sabes? Es